Reacciones químicas devastadoras y eventos cósmicos catastróficos han dejado una marca imborrable en la historia de la humanidad. Este vídeo detalla los 10 casos más impactantes, ordenados por la magnitud de la destrucción. Desde explosiones industriales como la de Texas City en 1947 hasta desastres volcánicos y colisiones astronómicas, descubre cómo estos eventos han moldeado totalmente nuestro mundo. Número 10. Explosión de Beirut. La explosión del puerto de Beirut, ocurrida el 4 de agosto de 2020, fue una de las más devastadoras de la historia reciente. Una enorme cantidad de nitrato de amonio, alrededor de 2.750 toneladas, estaba almacenada de manera insegura en un hangar del puerto de la capital del Líbano. El estallido resultante fue tan potente que se sintió en Chipre, a más de 240 kilómetros de distancia. La onda expansiva destruyó edificios en un radio de varios kilómetros, dejando a 300.000 personas sin hogar. Además, se reportaron más de 200 desaparecidos y 6.500 heridos. La explosión generó una nube de hongo que recordó a las detonaciones nucleares, y la energía liberada fue equivalente a un terremoto de magnitud 3,3 en la escala de Richter. La detonación de Beirut tuvo el equivalente a unos 1,5 kilotones de TNT. Por comparar, se estima que la bomba nuclear sobre Hiroshima, lanzada en agosto de 1945, explotó con una energía equivalente a entre 12 y 15 kilotones. El desastre desató una crisis política y económica en Líbano, exacerbando los problemas preexistentes y provocando protestas masivas contra el gobierno por la negligencia y corrupción que permitieron semejante acumulación de material explosivo en el puerto. Número 9. Explosión de Opau. La tragedia de Opau ocurrió el 21 de septiembre de 1921 en Alemania, cuando un silo de 4.500 toneladas de sulfato de amonio y nitrato de amonio explotó en la planta BASF. Como consecuencia, 500 personas desaparecieron y más de 2.000 resultaron heridas. El 80% de los edificios linderos fueron destruidos y se formó un cráter de 19 metros de profundidad. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de azufre en Alemania llevó a la producción de nitrato y sulfato de amonio. El nitrato de amonio, altamente higroscópico, se volvía explosivo cuando se mezclaba con sulfato. Ambas sustancias se almacenaban juntas en grandes silos. La presión y la reacción con el ambiente las solidificaban y volvían extremadamente volátiles. El 21 de septiembre, 2 explosiones originaron un cráter de 125 metros de ancho y 19 metros de profundidad. Fueron tan fuertes que se escucharon en Múnich, a 300 kilómetros de distancia, con una energía equivalente a casi 2 kilotoneladas de dinamita. La tragedia destacó la necesidad de investigar mejor los riesgos del sulfato y nitrato de amonio y adoptar medidas de seguridad más estrictas. Número 8. Desastre de Port Chicago. El 17 de julio de 1944, en la terminal de carga de Port Chicago, en la base naval de Oakland, se produjo una devastadora explosión mientras se cargaba un mercante con municiones destinadas al Teatro de Operaciones del Pacífico. El estallido fue equivalente a 2 kilotones de TNT, causando un caos total en la base. La mayoría de las víctimas eran hombres afroamericanos, empleados como estibadores sin formación adecuada. Este desastre provocó graves tensiones raciales en la Marina de los Estados Unidos. Semanas después, las condiciones de trabajo y seguridad seguían siendo precarias, lo que llevó a los trabajadores a iniciar una protesta conocida como el Motín de Port Chicago. 50 hombres fueron arrestados y condenados por amotinamiento. Este juicio se convirtió en un símbolo de la lucha contra la segregación racial en la Marina, subrayando las injusticias y la necesidad de reformas en las prácticas laborales y de seguridad. Número 7. Explosión de Raff Fold. La explosión de la Raff Fold ocurrió el lunes 27 de noviembre de 1944 en el depósito subterráneo de almacenamiento de municiones en Staffordshire, Inglaterra. Fue una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia y la mayor en suelo británico.
explotaron entre 3.500 y 4.000 toneladas de municiones, principalmente explosivos de alta potencia. El cráter resultante tiene una profundidad de 30 metros y un ancho máximo de 307 metros, conocido hoy como el cráter Hambury. La explosión destruyó un depósito cercano que contenía 450.000 metros cúbicos de agua, causando inundaciones que aumentaron los daños. Unas 70 personas perdieron la vida en la explosión y las inundaciones. La causa no quedó clara inmediatamente, pero se atribuye a la negligencia y falta de formación. Un testigo afirmó que un trabajador usó un cincel de latón para retirar un detonador, provocando las chispas que ocasionaron el desastre. La explosión, equivalente a más de 2 kilotones de TNT, fue exacerbada por la presión para aumentar la producción durante la guerra, la falta de personal cualificado y la presencia de 189 prisioneros de guerra italianos sin experiencia trabajando en la mina. La falta de una cadena de mando organizada y las deficiencias en la seguridad también contribuyeron a la tragedia. Número 6. Explosión Halifax. El 6 de diciembre de 1917, el buque francés SS Mont Blanc, cargado con 2.300 toneladas de ácido pícrico, 200 de TNT, 10 de algodón de pólvora y 35 de benceno, salió del puerto de Halifax para unirse a un convoy en Bedford Basin. Al mismo tiempo, el vapor noruego SS Imo salía con destino a Nueva York. A las 8:40 am, tras una serie de malas maniobras y comunicación deficiente, el Imo colisionó con el Mont Blanc, incendiando el benceno a bordo. El capitán del Mont Blanc, consciente del peligro, ordenó abandonar el barco. Los ciudadanos de Halifax se reunieron para ver el incendio sin saber del peligro inminente. A las 9:04 am, el Mont Blanc explotó con una fuerza equivalente a 3 kilotones de TNT. La onda expansiva generó un tsunami, alcanzando temperaturas de 5.000 grados y presiones de miles de atmósferas. Además, destruyó un área de 1,6 kilómetros cuadrados y trágicamente más de 1.600 personas perdieron la vida al instante. La investigación posterior culpó al Imo, aunque también se reconoció la responsabilidad del Mont Blanc. Sin embargo, pese a la magnitud de la tragedia, nadie fue procesado por el desastre. Número 5. Desastre de Texas City. El desastre de Texas City del 16 de abril de 1947 marcó un punto de inflexión en la historia industrial de Estados Unidos. Todo comenzó con un incendio en el SS Grand Camp, cargado con 2.300 toneladas de nitrato de amonio. A las 9:12 am, una explosión devastadora equivalente a 3 kilotones de TNT sacudió el puerto, destruyendo por completo el Grand Camp y causando daños masivos en la zona circundante. Más de 1.000 edificios resultaron arrasados o gravemente dañados, incluida la planta de Monsanto Chemical. La detonación fue tan potente que lanzó un ancla de casi 2 toneladas a una distancia de 2,5 kilómetros y el estallido se escuchó a 200 kilómetros de distancia. El desastre dejó un saldo de al menos 581 desaparecidos, más de 5.000 heridos y 2.000 personas sin hogar. Las consecuencias de este evento llevaron a la implementación de normas más estrictas para el transporte y almacenamiento de materiales peligrosos y a importantes cambios en las prácticas de seguridad industrial en todo el país. Número 4. El bólido de Tunguska. El 30 de junio de 1908, a las 7 de la mañana, un evento catastrófico sacudió Tunguska, en Siberia. Un objeto desconocido del espacio explotó en la atmósfera, liberando una energía equivalente a 4 megatones de TNT. La explosión devastó 2.000 kilómetros cuadrados de taiga, arrasando árboles y matando los animales en un radio de 50 kilómetros. Testigos presenciales describieron un resplandor cegador y una intensa estela de humo, seguido de un resplandor azulado en el horizonte y una explosión audible hasta a 1.500 kilómetros de distancia. La onda expansiva lanzó a las personas al suelo y arrancó tiendas de los nómadas evencos, mientras sismógrafos de Asia y Europa registraron las poderosas ondas sísmicas que causaron la explosión.
En Londres, el cielo de medianoche se iluminó como si fuera atardecer, y en Washington se detectó su paso 8 horas después. En 1927, una expedición liderada por Leonid Kulik encontró un área de 2.150 kilómetros cuadrados con árboles arrancados radialmente y un llano fangoso sin cráter. Se ha especulado sobre el evento, con pruebas en 1994 que sugieren un asteroide de 30 metros de diámetro, aunque sigue siendo un misterio cómo se volatilizó en el aire sin dejar huellas de impacto. Número 3. Explosión del Monte Tambora. El 10 de abril de 1815, la isla de Sumbawa, en Indonesia, fue el epicentro de la peor erupción volcánica moderna, la del volcán Tambora. Ya desde 5 días antes, el volcán mostraba una violenta actividad. Esta erupción, la más prolongada del último milenio, recibió una calificación de 7 en el índice de explosividad volcánica, superando 10 veces la del monte Pinatubo en 1991 y 100 veces la del monte Santa Elena en 1981. La explosión de Tambora, equivalente a 1000 megatones de TNT, generó una columna de fuego de más de 20 kilómetros de altura, audible a 2000 kilómetros de distancia. La erupción acabó con la vida de al menos 10.000 personas inmediatamente y posiblemente con más de 90.000 debido a los flujos piroclásticos y gases tóxicos. La erupción lanzó a la estratosfera cerca de 100 megatones de aerosoles de azufre, creando una bruma global que enfrió la Tierra medio grado centígrado, causando estragos climáticos durante 3 años. El verdadero impacto devastador fue la hambruna en Indonesia y otras regiones del hemisferio norte, donde las cosechas se perdieron debido a los gases sulfurosos que eclipsaron la luz solar. La erupción de Tambora transformó el clima global, enterrando el verano siguiente y dejando un legado de destrucción y miseria. Número 2. Impacto del cometa Shoemaker. En el verano de 1994, el sistema solar presenció un evento cósmico sin precedentes. El cometa Shoemaker-Levy 9 colisionó con Júpiter. Del 16 al 22 de julio, más de 20 fragmentos del cometa impactaron sucesivamente contra el gigante gaseoso. Cada colisión liberó una energía equivalente a 6.000 gigatones de TNT, miles de veces más potente que cualquier bomba nuclear. Estas colisiones crearon enormes manchas oscuras en la atmósfera de Júpiter, visibles desde telescopios terrestres y la sonda Galileo, que se dirigía al planeta. Las observaciones permitieron a los astrónomos estudiar la dinámica de colisiones en el sistema solar como nunca antes. Los impactos no solo ofrecieron un espectáculo visual, sino que también proporcionaron datos cruciales sobre la estructura y composición de la atmósfera joviana. Este evento histórico reveló la vulnerabilidad de los cuerpos celestes a las colisiones y destacó la importancia de la vigilancia espacial para proteger nuestro planeta. Número 1. Impacto KT. Hace unos 66 millones de años, un cataclismo cósmico cambió para siempre la historia de la Tierra, el impacto KT. Un asteroide o cometa de 10 kilómetros de diámetro atravesó la atmósfera y se estrelló a 75.000 kilómetros por hora frente a las costas del norte de Yucatán, México. Este impacto liberó una energía equivalente a 10.000 gigatones de TNT, creando un cráter de 180 kilómetros de diámetro conocido como el cráter de Chicxulub. Los efectos fueron devastadores. Cambios drásticos en la corteza terrestre y en el clima, con un calentamiento inicial seguido de un enfriamiento global. Esta secuencia de eventos condujo a la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, eliminando el 75% de las especies, incluidos los dinosaurios, que dominaban la cadena alimentaria. Solo las aves y un grupo de dinosaurios lograron sobrevivir. Este evento marcó el fin del Mesozoico y el inicio del Cenozoico, allanando el camino para la dominación de los mamíferos. La teoría del impacto KT fue formulada por Luis Walter Álvarez y su equipo y ha sido respaldada por pruebas geológicas y paleontológicas, descartando otras 60 teorías sobre la extinción masiva.